Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, te agradezco por esta tarde de alabanza hermosa. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y esta tarde yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, que seas tú hablándonos al corazón, a fin de que podamos atesorar en nuestro corazón estas verdades espirituales enormes, que son como una lámpara, Señor, donde al final del camino te encuentras tú. Porque tu voluntad es que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Este mensaje se llama la llave de la sabiduría y la revelación. Así se llama. La llave de la sabiduría. Tú sabes que para todo se ocupa una llave, ¿a poco no? Todo se ocupa una llave, se ocupa una clave. Ya la chaviza, para que me entiendan. Pero antes, sin una llave, pues era imposible. Imposible. Ahora, sin una clave, bueno, nada menos los chavos, ¿verdad?, que le ponen clave a su teléfono. Y pues suena y de repente lo quieres agarrar, pero ¿y cómo entras? ¿Cómo entras si con trabajos ves? Le andas picando en todos lados. Para todos se ocupa una llave, y esta tarde, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la llave de la sabiduría y la revelación. Me pone la diapositiva número 1, por favor. Estamos en el segundo capítulo del libro de Primera de Corintios. Esto lo vimos el martes pasado. Mira, Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y decíamos, mis queridos hermanos, que cuánta gente dentro de las congregaciones, cuánta gente se siente madura. Y la verdad, mi querido hermano, es que es muy sencillo entender cuando eres una persona madura espiritualmente. Los maduros oyen el consejo y lo llevan a la práctica. Los niños espirituales están dentro de la congregación y, aparte de calentar la silla, nomás oyen el consejo, pero no lo llevan a cabo.
Por eso el Espíritu Santo a partir de este versículo 6 dice, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez, teleios en el griego, integridad, a los que se han desarrollado bien o correctamente, adecuadamente, a los que son adultos espirituales. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren, que desaparecen, que se esfuman. Y hablamos de esto, mira, que la sabiduría tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Primera de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite. Por eso es importante que estemos diariamente en la palabra de Dios. La sabiduría tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Dice Santiago que las aflicciones, las pruebas, resultan en paciencia, y la paciencia resulta en eso, en integridad, en madurez. La madurez tiene que ver con entregar el corazón completamente a Dios. ¿Cómo podemos saber si una persona está creciendo bien? Cuando se está haciendo más a la palabra, cuando está obedeciendo más a la palabra, es cuando distinguimos nosotros que están creciendo espiritualmente. Cuando tienen un piecito en el mundo y un piecito en el templo, mi querido hermano, nos podemos dar cuenta inmediatamente que no están creciendo. La madurez tiene que ver con el discernimiento. Y la madurez, mi querido hermano, tiene que ver con callarnos la boca, con frenar nuestra lengua. Inmediatamente nos damos cuenta que un hermano no ha crecido. Puede tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y si no aprende a callarse la boca, mi querido hermano, pues simplemente no ha crecido. No ha crecido. ¿Me pone la diapositiva 2, por favor? Y el Espíritu Santo, por medio de Santiago en este versículo 13, donde nos habla de frenar la boca o frenar el teclado, porque ya ves que ahora, pues su teclado, ¿verdad? Frenar la boca o su teclado. Hay quienes no frenan su teclado. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Entre los que están dentro de la congregación? ¿Entre los hijos de Dios? ¿Entre los cristianos? ¿Hay por aquí algún cristiano? Amén. Gloria a Dios. Y mira, ¿hay algún sabio y de corazón entendido en la congregación? Y dice el Espíritu Santo, pues que lo muestre, que lo demuestre con su comportamiento, ya no con sus palabras, ya no. Con sus obras que se derivan de la humildad. Y mira ahí mismo versículo 14. Pero si sientes, si tienes, si andas cargando, eso dice en el griego, si andas cargando celos amargos, en el griego envidia o resentimiento con X persona o Y persona. Si cargas envidia o resentimiento y contención, en el griego rivalidad, si eres hostil o si solamente estás pensando en ti mismo y eso lo andas cargando en tu corazón, dice, es porque tienes orgullo. No os jactéis, tienes orgullo. Y 2, estás mintiendo contra la verdad. Y el versículo 15, una verdad terrible. Hay 2 tipos de sabiduría que encontramos dentro de las congregaciones. Solamente estos 2. Porque el mundo está muerto espiritualmente. El mundo ni siquiera sabe lo que es sabiduría. Nosotros aquí sabemos que la sabiduría es una persona. Nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo. El Espíritu Santo. Versículo 15. Pero si tú tienes todas estas cosas en tu corazón, tienes que saber que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que viene de Dios. La sabiduría que tienes es terrenal, animal
y diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Eres una persona inestable, de repente estás bien, de repente estás mal, estás lleno de desorden en la cuestión económica, en tu tiempo, en tu vida, en las comidas, en todo hay desorden, hay confusión y toda obra perversa. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Dios es Dios de orden. Y si no hay orden en tu vida, tienes que saber que no estás caminando con Dios. Estás oyendo del evangelio, pero tu sabiduría es animal, terrenal, diabólica. No hay orden, no estás caminando con Dios. Y la Biblia, el Espíritu Santo es muy claro, muy claro. ¿Me pones la diapositiva 3? Y la contraparte, mi querido hermano. Estas características tenemos que observarlas en nosotros, en las personas que están junto a nosotros, que vienen a la iglesia. Estas cosas, mira. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de arriba, que viene de Dios. Número 1, se explica primero que nada cómo te comportas. ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿Cómo te comportas con los hermanos? Primero, con tu comportamiento. Número 2, tienes la humildad, que es producto de esa sabiduría. Número 3, eres amable, gentil, suave en toda circunstancia. Estas cosas tenemos que observarlas. Número 4, somos dóciles, sin queja, sumiso. Número 5, está llena de compasión a las necesidades y a las aflicciones de los demás. Número 6, está llena de buenos frutos. Número 7, no hace distinción ni favoritismo. Y número 8, no hay hipocresía. Regresa a 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? La llave de la sabiduría y la revelación o el discernimiento. Todo eso es lo mismo. ¿No te gustaría tener esa llave? Pues dale un codazo al que tienes al lado y dile, pues pon atención para empezar. Pues pon atención. Mira cómo dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado integridad. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hoy vamos a tratar de llenar hasta el versículo 10, pero quiero que pongas atención en el principio de este versículo 7. Ya nos habló de la sabiduría, pero sabiduría entre los íntegros. Y en este versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esa palabra musterión en el griego, literalmente, es algo antes oculto que ahora es dado a conocer. Ahorita la palabra misterio para nosotros, hablamos de un misterio y decimos, ay, un misterio es algo que no tiene explicación. Hace 2000 años, esta palabra musterión es algo que estaba oculto, pero que ahora es dado a conocer. ¿Me pones, por favor, la diapositiva número 4? Y sabes una cosa, mi querido hermano, esta palabra
El apóstol Pablo la menciona más. De hecho, es el apóstol que más la menciona. Misterio, misterio. El Espíritu Santo, mi querido hermano, pues reparte a cada uno como Él quiere. Y el apóstol Pablo pues fue usado de una manera impresionante. Por ejemplo, alguien que haya tenido así una revelación grandiosa como la de Pablo, por ejemplo, ¿quién de los apóstoles? Por ejemplo, el apóstol Juan, que se le reveló lo que viene en el futuro, Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, Pedro, buena revelación, pero como Pablo, pues no hay dos. ¿Verdad que no? Ok. Fíjate, constantemente Pablo menciona misterio, misterio, misterio. Miren lo que dice aquí. Romanos 11:5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ¿por qué rechazaron a Cristo? ¿Por qué no aceptaron a Cristo? Pues aquí dice el apóstol Pablo que fue endurecido su corazón, que ellos permitieron que se endureciera su corazón porque estaban completamente sumergidos en su religión, en sus pensamientos, en su propia justicia. Y dicen los evangelios que ignoraron la justicia de Dios. Y entonces dice, pues ese era un misterio. Hasta que Pablo dijo, fue endurecido el corazón de los israelitas hasta que entre la plenitud, la totalidad de los gentiles. Y mira aquí mismo, mira, 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo otro misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y acá en Tesalonicenses dice que cuando venga Jesús, ya sé lo que estás pensando. Pero ya tiene 2000 años y no viene. Pues sí, mi querido hermano, pero si tú te mueres hoy, para ti viene Jesús hoy. Entonces mira lo que dice aquí. No todos dormiremos. Cuando venga Jesús, va a haber personas vivas, obviamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dicen Tesalonicenses que primero van a ser resucitados los muertos. Y luego dice, los que habremos quedado con vida. Ese es un misterio que nunca había sido revelado, pero que ahora ha sido sacado a la luz. ¿Sí entiendes lo que es un misterio? ¿Era que sí? Ok. Mira, Efesios 5:32. Grande es este misterio. Acabamos de pasar la serie Usados por Dios. ¿Verdad que sí? Yo creo que te acuerdas. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Que el varón, el marido, ¿hay algún marido por aquí? Pues hay así. Hay así. El marido debería de estar cumpliendo con el papel de nuestro Señor Jesucristo en su casa. Qué difícil, ¿verdad? Debería de estar sustentando diariamente a su familia, e incluso dando su vida, así como Cristo entregó la de él por la iglesia. Y su esposa, su amada esposa, ¿hay alguna esposa por aquí? Pues un poquito mejor. Debería de estar obedeciendo a su marido. Y si tú dices, ¿de qué manera? Pues así como la iglesia obedece a Cristo, que es la cabeza. Y dice, este es un misterio. Vamos a Efesios 3:1, por favor. Entonces mira, ahora bien, estas cosas, mi hermano, no las podemos entender. Por ejemplo, si tú dices en tu corazón ahorita, pues ahorita no me dices nada, pero en tu corazón estás diciendo, yo voy a obedecer a este. Bueno, para empezar, yo no te lo escogí, lo escogiste tú. Ya cuando llegaste aquí, pues ya venías con él, para empezar.
No puedes entenderlo porque te falta madurez espiritual. Ahora, si tú como marido no estás amando a tu esposa de manera adecuada, es porque te falta madurez espiritual. Por eso es que antes de las 12 tienes que estar aquí en el templo. Por eso es que el martes tienes que estar aquí en el templo. Por eso es que tienes que estar en tu lectura diaria. Por eso es que cada noche con Jesús tienes que correrle para el rancho. Porque si viniendo de esa manera te falta o nos falta, pues ahora no viniendo. Por eso cada que hay reunión de varones, córrele. Deja todo y vete. Hay reunión de mujeres, deja todo, deja los frijoles, encárgaselos a ver a quién. Y vete a la reunión. Mira lo que dice aquí en Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración en el griego, la tarea, la misión, la responsabilidad que Dios me dio de la gracia que me fue dada para con vosotros. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Si tú te fijas, cuántos misterios, cuántas cosas le fueron reveladas al apóstol Pablo. Muchas cosas que estuvieron ocultas en todo el Antiguo Testamento, pero que a él le fueron reveladas y él nos las da a todos los cristianos de todos los tiempos. Mira, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5. Y mira, de aquí se saca la definición en el griego. Aquí en este versículo literalmente describe lo que significa un misterio. Mira, en el 5:4-5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, antes de esto nadie lo supo, nunca, hasta que Dios le reveló al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo escribió. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Y mira, si tú dices, a ver, ¿cuál misterio? ¿Cuál misterio? Pues aquí está, 6. Que los gentiles, ¿hay algún gentil por aquí? Otra vez. Ay, ¿se están durmiendo acaso? Para darles un chicle. ¿Hay algún gentil por aquí? Pues mejoró, pero no tanto. 6. Que los gentiles son coherederos. Esa palabra coherederos en el griego es pegado o trabado en la herencia. Coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es este misterio al que se refiere Pablo? Que los gentiles estamos trabados en la herencia. Vamos a heredar nosotros a Dios. Vamos a vivir en esa ciudad de oro, que tiene en lugar de puertas, tiene perlas preciosas. La cimentación del muro perimetral, bueno, el muro es de oro. Dice de oro transparente como el cristal. O sea que el oro fino, ¿cuál es el oro más fino que tenemos aquí? ¿18 o 21, no? ¿Es el más fino? Pero no es transparente, ¿verdad que no? Pues el oro allá es transparente. Es decir, el oro más fino es transparente como
el cristal. La cimentación del muro es de piedras preciosas y no está pegada con cal como la pega Lalo, el papá de mi hermano Elías. No, no está pegada ni con calidra, ni con mortero, ni con cemento. Es de piedras preciosas la cimentación. Fíjate bien, mi querido hermano. Nosotros estamos, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles estamos pegados, trabados a la herencia, que estamos pegados y trabados al cuerpo de Cristo, que estamos trabados en la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y este libro de Efesios bellamente nos ilustra que nosotros también somos y estamos cimentados en los profetas, en las promesas, en Elías, en Jonás, en Miqueas, en Jeremías, en Isaías, en todos. Si te fijas cuántos misterios que nunca fueron revelados, ve a Colosenses 1:26, por favor. Mira, el apóstol Pablo más de 20 veces dice, este es un misterio, y lo revela. Este es un misterio y lo vuelve a revelar. Otro misterio. Es bien importante, mi hermano, entender la escritura, basarnos en la palabra para que podamos. Por eso el apóstol Pedro dice que nuestra salvación, la gracia y la paz, dice, os sean multiplicadas. Dices tú, a ver, yo sabía que el dinero se multiplica. Yo sabía que el pan se multiplica, la comida se multiplica, pero la salvación y la paz ¿pueden ser multiplicadas? Dice Pedro que sí. Dice, pero por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento estamos más en paz que nunca, aunque parezca que el mundo se está derrumbando. Nuestra salvación, nos sentimos más salvos que nunca. Bueno, hace poquito visité a mi hermana Irma y mi Irma dice, pues yo creo que ya me voy. Pero no creas que está chillando. Está contenta mi hermano. ¿Por qué? Porque ella sabe a dónde va y sabe quién la está esperando allá. Entonces, ¿la gracia y la paz pueden ser multiplicadas? Sí, pero es por medio del conocimiento. No hay conocimiento, no tienes paz, mi hermano. Cualquier circunstancia te mueve, cualquier circunstancia te afecta. Mira Colosenses 1:26, mira. Otra vez, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, revelado a sus santos. ¿Hay algún santo por aquí? Uy, hombre, pues ahora no desayunaron, caramba. Pues ahí se va. 27. Y ahí está, ¿cuál fue ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Esto es impresionante. El Antiguo Testamento predijo muchas veces que el Mesías iba a venir y que iba a morir. El Antiguo Testamento predijo muchas veces también que los gentiles participaríamos de esa salvación. Pero ¿sabes de lo cual nunca se habló? Que nosotros íbamos a ser habitación de Dios. Cuando dice la Escritura que es Cristo en vosotros, se refiere a que Cristo literalmente iba a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿No somos templo de Dios nosotros? Pero nunca se dio a conocer hasta ahora. ¿Qué te parece? Vea la diapositiva 5, por favor. Y mira,
El misterio en la Escritura es todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio. La muerte, la resurrección, la sangre de Jesús, el perdón de pecados, el arrepentimiento. El Evangelio, pues, es llamado también un misterio. Mira aquí 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esa palabra piedad, Eusebia en el griego, evangelio, santidad o la verdad que produce santidad. Pero quiero que pongas atención en esta parte, mira, lo que dice ahí. Dios fue manifestado en carne. Esa palabra Dios, teos en el griego, no está en los originales. No está. La palabra griega es aquel que. Yo te digo esto, mi querido hermano, porque pues aquí estudiamos la Biblia, estudiamos la Escritura. Pero eso no cambia el sentido. Si tú te fijas, en todo momento habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no cambia el sentido, pero esa palabra Dios no es la que está en los originales. La palabra que está es aquel que. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la santidad o de la verdad que produce santidad. Aquel que fue manifestado en carne. Juan 1, ¿qué dice? Que Jesús se hizo carne, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros, ¿verdad que sí? Aquel que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Te fijas que el misterio es todo lo que tiene que ver con el Evangelio? Mira, 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Efesios 6:19. Es la oración del apóstol Pablo que está pidiendo a la iglesia de Éfeso. Dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Te fijas cómo el misterio tiene que ver con todo lo que es el Evangelio? Vea 1 Corintios 2:7, por favor. Entonces, es el apóstol que más usa esa palabra misterio. Nunca se había dado a conocer y ahora es manifestado a todos los santos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso, mis queridos hermanos, no lo podemos entender ni lo podemos llevar a cabo si no maduramos, si no crecemos espiritualmente. La sabiduría oculta, la cual Dios, y quiero que pongas atención en la sabiduría. Dice aquí, la cual, esa sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa palabra predestinó es griego proorizo. Y qué importante es, porque aquí dice que esa sabiduría oculta, Dios la predestinó, proorizo, decidir con anticipación, nombrar desde antes. Quiere decir que la sabiduría de Dios para nosotros fue diseñada desde antes de Adán y Eva. Eso quiere decir predestinó. Dios, antes de la fundación del mundo, decidió con anticipación que iba a haber un tipo de sabiduría
para los hijos de Dios. Y ya sé lo que estás pensando. Ya sé lo que estás pensando y ahorita te va a quedar aclarado. ¿Puedes ir a 1 de Pedro 1:18, por favor? ¿Cuántas veces pensamos que Adán y Eva se equivocaron en el huerto del Edén? Que Eva prestó oídos a Satanás. Y decimos, pues ella pecó. Y después Adán, como amaba profundamente a Eva, pues pecó junto con ella. Y luego los corrieron. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Qué crees? Que no, mi querido hermano. Miren lo que dice aquí 1 de Pedro 1:18. Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de Adán y Eva, antes del sol, del mar y de la tierra y de los animales y de todo lo que existe, Él ya estaba listo. Él sabía que iba a venir a morir para rescatar a sus hijos. Mira, así como la sabiduría antes de la fundación del mundo estaba lista para los hijos de Dios, Cristo estaba listo para morir en la cruz antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios tiene completamente el control de todo. Mira, sabiendo, dice el apóstol Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, o de vuestra vacía o inútil manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado. Regresa un versículo antes. ¿De quién está hablando? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora vea 2 de Timoteo 1:18. Entonces fíjate bien. La sabiduría bíblica, la sabiduría en misterio, antes de que hubiera sol, Dios la había diseñado ya para sus hijos. Cristo estaba listo para morir antes de la fundación del mundo. Es decir, que no se le salió de control absolutamente nada. Por eso, mi querido hermano, en el Antiguo Testamento encontramos profecías tan impresionantes con nombre y apellidos. Y muchas personas dicen, no, es que esto no pudo haber sido que se escribiera 1000 años antes. No. Si Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, mira, Él ya estaba destinado. Ahora, la gracia, bendita gracia, bendita salvación, también fue dada, fue diseñada, lista antes de la fundación del mundo. Mira 2 de Timoteo 1:8. 1:8, perdón. Por tanto, no te avergüences, dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, el regalo inmerecido, la salvación y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿La sabiduría fue diseñada por Dios antes del inicio del tiempo? Sí. Cristo estaba ya listo para morir antes de que empezara el tiempo. Sí, mi hermano. La salvación fue diseñada desde antes del inicio de los tiempos. Sí, mi querido hermano. Sí. Regresa a 1 Corintios 2:6. Ahora quiero que pongas atención en esto. ¿Cómo se llama el mensaje? La llave de la sabiduría y la revelación. Mira lo que dice 1 Corintios 2:6. Fue lo que ya leímos. Ya entramos en materia, Sin embargo, hablamos sabiduría, pero solamente entre los que han alcanzado integridad. Es decir, los demás solamente escuchan. Los demás solamente piensan que saben, pero si no hay integridad, no saben, no disciernen, no tienen idea. Es importante entenderlo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado integridad. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren, que se esfuman. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya sabemos todo lo que es misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios decidió de antemano darnos. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Ahora quiero que te concentres en esta parte. Hay una sabiduría oculta. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Nosotros llegamos al templo, escuchamos la predicación. Hay algunos que oyen la predicación. Una vez yo me acuerdo que prediqué un mensaje que se llamó la familia espiritual o la verdadera familia. Y yo en aquel tiempo me acuerdo que puse unas fotografías en pantalla hermosas de una familia de 50 personas, 40 personas, 35 personas, y son fotografías muy hermosas. Pero yo me acuerdo que yo prediqué y yo les decía, estas fotos son hermosas, pero no es la que va a estar en el cielo. Yo les predicaba que la verdadera familia es la que vive bajo los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que vamos a estar en el cielo. Los demás, aunque seamos hermanos carnales, papá, mamá, hijos, ese parentesco caduca. ¿Cuándo? Si no caminan con Cristo, en el momento que se mueren, ellos van para el infierno, mi hermano. Y nosotros, pues vamos para el cielo. Y yo me acuerdo que un hermano se me acercó y me dice, no puede ser. Y yo les decía, mi hermano, no importa cómo te sientas. No importa. Eso no cambia la palabra de Dios. Hay una familia espiritual. Voltea a ver a los lados. ¿Qué crees? Pues son estos.
Con estos son los que vas a vivir eternamente en el cielo. Bueno, los que caminan con Dios. Porque te lo tengo que decir, mi hermano. En todas las congregaciones hay personas que no han llegado al evangelio. Te lo tengo que decir. Y si tú dices, nomás aquí, no, en todos lados. Tenemos hijos de Dios y tenemos todavía hijos de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bien sencillo, mi hermano. Cuando hablan, ¿qué hablan? Sus obras, ¿qué hacen? No tienen fruto. Entonces ese hermano me dice, no puede ser, dice. ¿Cómo cree? Dice, si yo quiero harto a mi mamá. Le digo, no, pues yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Pero si ella no camina bajo los parámetros de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees, mi hermano? Que ella se muere. Ahí termina el parentesco y ella va para un camino diferente al tuyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi querido hermano? ¿Qué es lo que sucede? Hay una sabiduría oculta. Aquí en la congregación, sí, mi hermano. Tú vienes, oyes la palabra y como es hermano, sales de aquí y como los bebés, la vomitas luego, porque dices tú, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo son los bebés cuando les das su mamilita? Y le empiezas así a hacer. Y lo sacan para afuera. Hay unos que llegan aquí y escuchan la palabra. Y saliendo de aquí, saliendo de aquí, dicen, no, eso no puede ser. Ese viejito pelón no tiene razón. Por eso te digo, mi querido hermano, tú oyes el consejo. Tienes que irte a la Escritura. Si son mis palabras, no te preocupes, échalas por tierra. Pero si es la palabra de Dios, más vale que obedezcas. Mira, en el mundo, ellos ni siquiera saben que hay una sabiduría. Dentro de las congregaciones hay sabiduría que puedes vomitar saliendo de aquí. O que simplemente, ahorita vamos a ver la llave, por no estar haciendo las cosas adecuadas, piensas que ves, pero no ves. Piensas que sabes, pero no sabes. ¿Hay una sabiduría oculta? Sí, mi hermano. ¿Hay una llave? Sí, mi hermano. Ve a Colosenses 2:2, por favor. Aquí está la llave de la revelación, la llave de la sabiduría, la llave del discernimiento. Mira, Colosenses 2:2. Esta parte, yo te he comentado, después del año 1200, hicieron la división en capítulos y versículos hasta 1650. Yo te lo he dicho, ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque luego la división de capítulos a veces termina el capítulo y empieza otro y sigue el mismo tema. A veces en un mismo versículo habla de dos temas diferentes. Este es el caso, mi hermano. La parte de arriba pertenece incluso al capítulo anterior y la parte de abajo cambia de idea al Espíritu Santo. Para que sean consolados sus corazones. Ese fragmento pertenece incluso no nomás al versículo 1, porque este es el versículo 2, mira. No pertenece solamente al versículo 1, sino al capítulo anterior. Quiero que te concentres en esto. Unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa palabra unidos, zumbivazo, denota unión, pero más estrecha. Zumbivazo es una palabra griega compuesta. Hemos hablado de las palabras compuestas: picayelos, sacapuntas, cubrebocas, palabra compuesta. Zumbivazo es lo mismo en griego nada más. Zumbivazo quiere decir trabado,
quiere decir estrecho, quiere decir entretejido. Y vivazo quiere decir camino. Entonces lo que dice aquí el Espíritu Santo es: caminen trabados, caminen pegados, caminen entretejidos en, ¿qué dice ahí? Amor. Caminen pegados, caminen entretejidos en amor. ¿Y cuál es el resultado, mi querido hermano? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué es lo que sucede, mi querido hermano? ¿Cuántas veces tú llegas a la congregación? A veces ni saludas. O saludas a los que te caen bien. A los que te caen mal, pues ni los saludas. A esos nomás les echas los ojos. O alguien te dice adiós y tú, ¿qué crees, mi hermano? Piensas que ves, pero no ves. No ves. Piensas que sabes, pero no tienes ni idea. Mira, caminen pegados, trabados. ¿En qué? En amor. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de caminar trabado, pegado, entretejido? Por ejemplo, ¿quién sabe de aquí que mi hermana Esmeralda está enfermita? Ahora, ¿quién la ha ido a visitar? ¿Quién? Bueno, Jaimito, pues porque es su nieto y vive enfrente. No, no es verdad. Aunque vivas a la vuelta, puedes ir o puedes no ir, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Quién ha ido? ¿Quién le ha hablado en la mañana, en la tarde? Bueno, gloria a Dios. ¿Sí te fijas lo que es amar a las personas? Tú no puedes decir que amas si no nos estamos preocupando por las personas. Hay personas que me avisan inmediatamente: no he ido o no voy porque estoy enfermo. Hay personas que no me avisan: mi hermano, tengo discernimiento, pero todavía me falta para decir, ay, no vino fulano, oh, se cayó. No llega fulano, amaneció malo de la garganta. Todavía no llego a eso, mi hermano. Si a mí me avisas, pues entonces yo me encargo de subir una petición. Yo me encargo de avisar. ¿Sí me entiendes? Cuando tú no te preocupas por las personas, ¿qué crees, mi hermano? No tienes claridad. No la tienes. Y tú puedes decirme lo que quieras. Esta es la palabra de Dios. Ahora, ya no hablemos de las personas que vienen aquí a hacer groserías o majaderías. Pues no, ya de eso ya no hablamos. No. Esos están en otro nivel, mucho más abajo. Mira, caminen entretejidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Si caminamos entretejidos en amor, ahora hay quienes voltea a ver a tus hermanos, mira. Y si tú dices, uy, hasta me caen mal, uy, mi querido hermano, te lo dejo de tarea. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cuál es la finalidad?
Mira, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si no hemos aprendido a amar a las personas, nunca. Por eso es que no hay corazones entendidos. ¿Estás pensando en ti? ¿Estás pensando en tus necesidades? ¿Estás sumido en tus pensamientos? Yo ya te he dicho, a este lugar primero vienes a saludar. Primero vienes a platicar con los hermanos. Vienes a aprender a amar. No vienes a discutir. No vienes a ver cómo vienen vestidos. No vienes a ver qué está mal. Porque si vienes a ver qué está mal aquí, el primero que estás peor eres tú. Vienes aquí a ver cómo están tus hermanos. Si alguien no viene, es tu obligación hablarle. No es obligación solamente del pastor, porque el pastor tiene la cabeza en todos lados y en ningún lado a la vez. Ya no podemos más, mi querido hermano. Trabajamos todo el día, todos los días, a veces hasta medianoche, y oramos de madrugada. No alcanzamos, no podemos más. Mira, si tú no amas a las personas, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que nunca vas a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. En ellos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué te parece? Ve por favor a Efesios 3:14. Ahora quiero que pongas atención en la oración del apóstol Pablo. ¿Cómo se llama el mensaje? La llave de la sabiduría y de la revelación. Ahora, tiene que ver con el amor. ¿Has aprendido a amar a tus hermanos? No te quepa duda. No te quepa duda. Dios se va a revelar más a ti. Dios te va a dar conocimiento. Pero vienes y te vas. No has empezado a caminar, mi hermano. No has empezado. Mira Efesios 3:14. Es la oración del apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y mira para qué está orando el apóstol Pablo. 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate, primero, para que sean fortalecidos con poder. Versículo 17. Para que habite Cristo. Esa palabra que habite es kaitokeo en el griego. Literalmente el apóstol Pablo está orando. Esa palabra kaitokeo es ser el hogar de. Pablo está orando para que sus hermanos sean el hogar de Jesucristo. ¿Tienes una idea de sus palabras? Para que sean el hogar de Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Primero, que reciban poder en el hombre interior. Primero. Segundo, para que seamos habitación de Cristo
a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, otra vez, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo esto no es otra cosa, mi hermano. Describe a nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Pero primero, en el versículo anterior dice que debemos de estar enraizados y cimentados en amor. ¿Para qué? Para que comprendamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Versículo 19. Y que podamos conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero si te fijas que primero tenemos que estar afirmados y cimentados en amor para que podamos estar llenos de la plenitud de Dios. Entonces, si no hemos aprendido a amar a las personas, mi querido hermano, no tienes revelación. Aunque tú digas que sí, no la tienes, mi querido hermano. Yo espero que Jaimito no sea el único. No sea el único visitante de mi hermana Esmeralda y de mi hermano Josué. Espero que le llames, que le preguntes cómo está y que vayas a visitarlo. ¿Por qué, mi querido hermano? Vea Colosenses 3:14. Porque el amor es muy cacaraqueado en las iglesias cristianas, pero muy poco visto. Mira, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Vestidos de amor. Te voy a hacer una pregunta. Cuando vas por la calle, ¿tú puedes distinguir a un doctor? ¿A una enfermera? Sí, ¿no? Aunque no la conozcas, ¿no? Pues, ¿qué dice mi hermana Chepis? Pues por el uniforme, pónganle 10. Cuando vas caminando por la calle, ¿tú puedes distinguir a un policía? Pero no lo conoces. Aún así, ¿no? ¿Verdad que sí? Cuando vas por la calle, ¿tú puedes distinguir a un futbolista? Sí, porque pues, su uniforme lleva su balón, sus tachos, sus tacos, ¿no? ¿A poco no? ¿Y puedes distinguir a un hijo de Dios? Ese no. ¿Por qué? Pues es bien sencillo, mi hermano. Porque el uniforme lo deja en el templo y saliendo de aquí se pone el uniforme del Satanás. Por eso, mi querido hermano, la llave de la revelación de la sabiduría tiene que ver con el amor. Ve a Juan 14:21. Ahora te di la mitad de la llave, te voy a dar la otra mitad. Mira, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, tereo, los obedece, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y quiero que te concentres en esta última parte. Y
y yo le amaré y me manifestaré a él. Son palabras de Cristo. Esa palabra que la Reina Valera traduce como manifestaré es enfanizo. ¿Sabes qué quiere decir? Exhibir en persona, revelar con palabras, dar a entender, aparecer, avisar claramente. Quiere decir presentarse delante de él. Entonces mira, el que tiene mis mandamientos y los obedece, dice nuestro Señor Jesucristo, oh, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, le hablaré claramente, me podrá visualizar. Esa es la llave de la revelación, mi querido hermano. ¿Qué sucede? La Escritura nos dice, pues ama a tus hermanos, mi hermano. ¿Por qué? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Pero lejos de eso, contender, discutir, no hablar, no interesarte por los demás, no acompañar en la vida diaria a los demás. Mi querido hermano, ¿qué camino están caminando tus pies? ¿Qué camino? Vea 1 Corintios 2:6, por favor. Últimos versículos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado integridad, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, mientras no trabajemos en estar amando, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, amando y en obediencia, esta sabiduría va a seguir permaneciendo oculta. Pensamos que sabemos, pero no sabemos. Pensamos que entendemos, pero no entendemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay una sabiduría oculta que es necesaria para seguir caminando y no estar patinando en el mismo lugar o simplemente sin avanzar. Pasan 5 años y seguimos siendo los mismos. Pasan 10 años y seguimos siendo los mismos. Pasan 15 años y no nos notan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque oímos la palabra de Dios y decimos, ¡ach! Viejo gritón. Hay una sabiduría oculta, ¿sí, mi hermano? La cual Dios predestinó antes del comienzo de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, fíjate, ni siquiera conocieron. Ni siquiera conocieron. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman, o para los que le obedecen es lo mismo. Juan 14:15, Juan 14:21, versículo 10. Pero Dios ya nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Claro, si estamos trabajando, caminando de manera adecuada en nuestra vida espiritual. Por eso, mi querido hermano, es importante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda hacer algo en nuestro corazón, que podamos observar qué camino están caminando nuestros pies. ¿Por qué? Porque puedes estar aquí y puedes estar retrocediendo. Puedes estar aquí y tener esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Puedes estar aquí muy cerca de Dios. Judas, 3 años y medio, muy cerca de Cristo. Lo oyó predicar, lo oyó sanar, lo vio sanar enfermos y levantar muertos. Y desde hace 2000 años está brincando en el infierno. ¿Tan lejos? Muy lejos, pero a la vez tan cerca. Mi querido hermano, pues ojalá que Dios hable a nuestro corazón y que podamos, a la luz de la palabra, no a la luz de nuestros pensamientos, ver qué camino están caminando nuestros pies. Dios de Abraham, gracias, Señor.